jamás se me habría ocurrido que esa invitación, aparentemente inofensiva, sería el principio de todo lo que estaba por venir. En el aire no flotaba ninguna señal de tensión y no había razón para sospechar nada cuando Martín sugirió una pequeña escapada familiar. «Necesitamos descansar», dijo con su habitual tono práctico, el mismo que usaba para todo. Había reservado una casa grande en las afueras de un pintoresco pueblo llamado Taxco, en el estado de Guerrero, cerca de donde vivía su padre, con la intención de que toda la familia se reuniera, comiera junta, paseara por los campos de agave y, como a él le gustaba decir, recordara lo que es verdaderamente importante en la vida. Yo, Elena, acepté sin entusiasmo, pero también sin resistencia. En realidad, no tenía motivos para decir que no. Todo parecía tan sencillo. Nuestra relación, en la superficie, funcionaba. No éramos una de esas parejas que discuten a gritos o apenas se hablan. Hablábamos, organizábamos las cosas, compartíamos las decisiones. Pero en lo profundo de mi ser, un vacío innombrable crecía lentamente entre nosotros. Aunque Martín nunca lo notó, él seguía siendo cortés, complaciente, siempre listo con la palabra adecuada para cada ocasión, pero yo no recordaba la última vez que sus manos me buscaron por deseo, y no por rutina. La mañana de la partida fue tranquila, sin prisas. Yo empacaba lentamente, eligiendo con cuidado la ropa, un ligero vestido de lino color crema, con un delicado bordado de flores azules que sutilmente insinuaba la curva de mi pecho y la silueta de mi cintura, sin ser demasiado atrevido. En mis pies, unas elegantes sandalias de tiras de cuero trenzado atadas alrededor del tobillo, que le daban a mi andar una sensualidad ligera, casi imperceptible, y que al caminar producían un suave clic en el piso de madera. Una pulsera de plata antigua alrededor de mi muñeca y un simple collar con un pequeño dije de obsidiana realzaban mi feminidad. ¿Me sentía especial? No. Solo quería verme bien para mí. La primera hora de viaje transcurrió en un cómodo silencio, roto solo por comentarios ocasionales sobre el tráfico. El padre de Martín, el señor Ricardo, se unió a último momento, sentándose en el asiento del copiloto. Yo tomé asiento atrás, justo detrás de él. Durante el viaje, empecé a notar los pequeños gestos del señor Ricardo, como tamborileaba sus dedos al ritmo de alguna melodía interna en el tablero, como su voz sonaba con una ligera ironía y una confianza que uno no esperaría en un hombre de su edad. Sus miradas se encontraban a menudo con las mías a través del espejo retrovisor, largas, directas, demasiado fijas para ser accidentales. Era un juego silencioso que solo él y yo conocíamos, una corriente subterránea que me hacía sentir nerviosa y extrañamente viva. Sentía como mis tobillos, expuestos por las sandalias, se tensaban bajo su mirada. Cuando llegamos, la casa respondía a la descripción de Martín, espaciosa, con grandes ventanales y un jardín meticulosamente cuidado. Todo estaba dispuesto para que todos se sintieran cómodos, casi demasiado perfecto. Al descargar el equipaje, el señor Ricardo se ofreció a ayudarme. Su mano rozó ligeramente la mía al tomar el asa de mi maleta. Fue un contacto imperceptible, pero una ola de calor me recorrió el brazo, haciéndome apretar los labios. Durante la cena, la conversación giró en torno a historias familiares y chistes repetidos que solo ellos conocían. Yo sonreía, participando cuando era necesario, pero mi atención siempre volvía al señor Ricardo. Sus ojos me buscaban a veces desde el otro extremo de la mesa, como si quisiera comunicar algo que las palabras no podían decir. Después de la cena, Martín sugirió un paseo por los alrededores de la casa, pero su padre prefirió quedarse a descansar. Yo, sin pensarlo, decidí quedarme también para recoger la cocina. Martín me dio un beso en la frente y se fue. En el silencio, de repente, sentí unos pasos a mis espaldas. No dijo nada, solo se quedó allí, observando. Su mirada se deslizó sobre las curvas de mi cuerpo bajo el vestido, que ligeramente revelaba el contorno de mi cintura. Alguien tiene que hacerlo, respondí a su presencia sin siquiera voltearme. Se acercó un poco más, no lo suficiente para tocarme, pero sí para que sintiera el calor de su cuerpo.
Me giré hacia él y en sus ojos no vi una sonrisa, sino una mirada penetrante que me desnudaba. No deberías esconderte tanto detrás del papel de buena esposa, susurró. Inclinado hacia mí, sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y yo no pude encontrar una respuesta. Él no se apresuró a seguir, simplemente se alejó con calma hacia el pasillo, y yo me quedé allí, con las manos mojadas y el corazón palpitando. No dormí en toda la noche. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared me recordaba las preguntas sin respuesta. Y a mi lado, Martín dormía tranquilamente, ajeno a la tormenta que se había instalado en mi corazón. A la mañana siguiente, no logré encontrar la paz. Me desperté, o más bien, no dormí en absoluto, mucho antes que los demás. Los rayos del sol se colaban tímidamente a través de las cortinas, bañando la cocina con una luz suave. Me deslicé en silencio fuera del dormitorio para no despertar a Martín, que aún roncaba plácidamente. En la cocina, me puse una ligera bata de algodón blanco, que apenas cubría las esbeltas curvas de mi cuerpo y con lentitud comencé a preparar el café. Mi mirada se desvió hacia la ventana, donde acababa de llegar el señor Ricardo. Estaba sentado a la mesa con una taza de café en las manos. Parecía que llevaba tiempo esperando. En sus ojos estaba la misma chispa inquieta que noté en el coche. Vestía un cómodo suéter de punto gris oscuro y pantalones de mezclilla. Su figura era aún firme y atractiva, a pesar de su edad. Demasiado pronto para empezar el trabajo en el jardín, ¿no crees? Su voz resonó, tranquila y sin embargo llena de una energía inesperada. No respondí de inmediato. En su lugar, abrí el armario y vertí lentamente el café en una taza. Sentía su mirada seguir cada uno de mis movimientos. Me senté frente a él, intentando mantener una distancia que, en el fondo, sabía que ya habíamos cruzado. La conversación fue superficial, tocando el clima, los planes para el jardín y asuntos familiares triviales, pero bajo la superficie se desarrollaba otro juego. Silencioso, no verbalizado, lleno de tensión y gestos peligrosamente cercanos. Al sorber mi café, noté cómo su vista se posaba por un instante en la pequeña abertura de mi bata sobre mi escote, donde el tejido se abría ligeramente con cada respiración. La piel de mis brazos se erizó, una respuesta involuntaria a su atrevimiento discreto. Poco después, cuando Martín y los demás se fueron al mercado en el cercano Taxco el Viejo, el señor Ricardo sugirió que le gustaría llevarme a dar una vuelta por el jardín detrás de la casa. Tienen un pequeño huerto con árboles frutales que no deberías perderte, dijo, y su sonrisa era tan ligeramente inapropiada que un escalofrío me recorrió la espalda. Salimos juntos por un sendero estrecho, bordeado de altos cipreses y arbustos en flor. El sol jugaba en nuestras espaldas, mientras las sombras danzaban en el suelo entre las piedras. Cada movimiento de él era lento, seguro, como si quisiera acompasar su paso al ritmo de mi respiración. En medio del huerto, entre los manzanos y cerezos que en México representaban lo que él llamaba árboles frutales exóticos, nos detuvimos. Me apoyé en uno de los troncos, cruzando los brazos sobre el pecho, como si quisiera protegerme, pero mi mirada hacia él era un desafío. No deberías mirarme así, susurró, y su voz sonó urgente, pero a la vez llena de misterio. Contuve la respiración, sintiendo como mi corazón me latía en la garganta. Sus manos se extendieron lentamente y tomó mi palma con firmeza, pero a la vez con ternura. Sus dedos se entrelazaron con los míos tan naturalmente que me dolió. No tenemos por qué seguir ocultándolo, dijo en voz baja, sin intentar besarme. Ese contacto fue más fuerte que las palabras. Era una declaración en sí misma. En ese momento, las voces y las risas de los niños que jugaban en el jardín se escucharon a lo lejos. Nos separamos en silencio y volvimos. Cada uno con la conciencia de que ya no había vuelta atrás entre nosotros. Por la noche, cuando la familia se sentó de nuevo a la mesa, noté que Martín estaba inusualmente tenso y dedicaba más tiempo a las llamadas telefónicas que a las conversaciones. El señor Ricardo, sin embargo,
no perdía la oportunidad de lanzarme largas y significativas miradas que a la vez me tentaban y me aterrorizaban. Cuando todos se fueron a dormir de nuevo, yo me quedé en la cocina, fregando los platos y tratando de sofocar la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Detrás de mí oí unos pasos silenciosos. Él estaba allí, apoyado en el marco de la puerta con una expresión que no me daba ninguna esperanza de paz. «Sabes que no tiene sentido fingir», dijo en voz baja, y su mano tocó suavemente mi mejilla. «Hace tiempo que dejaste de ser la buena esposa que crees que tienes que ser». Cerré los ojos cuando sus labios se posaron ligeramente sobre los míos. Fue un beso lleno de promesas, peligroso e irresistible a la vez. Cuando se separó, mi respiración estaba acelerada y supe que ya no podía escapar de esto. Justo cuando parecía que nuestro secreto estaría oculto para siempre, las luces se encendieron de repente en la casa y se oyó un tintineo de cristal. Alguien se acercaba. Me separé de él con la sensación de que el final del juego estaba cerca. Pero la pregunta seguía siendo, ¿quién lo sabía todo y qué vendría después? El sol se hundía lentamente tras el horizonte, y el cielo sobre Taxco se teñía de tonos dorado-anaranjados. En el aire se mezclaba el aroma a hierba recién cortada y a los distantes pinos. Yo, Elena, me ajusté con cuidado el ligero vestido de seda con estampado floral que se ondulaba suavemente alrededor de mis muslos. El tejido era tan fino que el más mínimo movimiento lo hacía danzar sobre mi piel. Me puse de nuevo sobre los hombros un chal de seda negra cuya suavidad al tacto era casi erótica, aunque decente. En mis pies llevaba unas sandalias de tacón bajo con un delgado lazo de terciopelo que acentuaba mis esbeltos tobillos, y la pulsera de plata en mi muñeca tintineaba suavemente con cada uno de mis movimientos. Mi cabello estaba recogido en un moño suelto, del que unos pocos mechones caían libres sobre mi frente. Entré al cobertizo, donde el señor Ricardo estaba terminando de trabajar en una nueva pérgola. Sus manos fuertes, cubiertas con una fina capa de serrín, trabajaban con una precisión y calma que contrastaba con su mirada penetrante, la cual cambiaba sutilmente cada vez que yo me acercaba, volviéndose más cálida, pero también más peligrosa. «Te ayudaré», ofrecí con una leve sonrisa, acercándome para pasarle una herramienta. Nuestras manos se encontraron de nuevo, esta vez con más firmeza, pero aún con un toque de necesidad. Martín había ido al pueblo a hacer unas compras. Yo sentía como la tensión entre el señor Ricardo y yo aumentaba con cada momento de nuestra soledad. Sus ojos brillaban mientras me observaba, y estaba claro que ya no había marcha atrás. De repente, su mano se extendió hacia mi rostro, sus dedos acariciaron lentamente mi mejilla, mientras que con la otra mano me acercó más a él. El beso que siguió fue profundo, lento y lleno de deseo, pero al mismo tiempo sin ninguna brusquedad innecesaria. Nuestros cuerpos se tocaron ligeramente, y aunque intenté mantener la calma, sentí como un fuego se encendía en mi pecho. Este contacto, esta conexión prohibida, me hacía temblar. El suave roce de su suéter contra la delicada seda de mi vestido era una sensación intensa, un fetichismo de texturas que me abrumaba. De pronto, en el borde de la propiedad, se escuchó el motor de un coche. Martín estaba de vuelta. El señor Ricardo se apartó, sin perder el control de la situación, y con calma se volvió hacia sus herramientas. Yo me quedé allí, con los labios entreabiertos y el corazón latiendo como una campana. Esa noche, durante la cena, Martín parecía cansado pero satisfecho. Yo sonreía, manteniendo la distancia, pero mi mente estaba llena de dudas y de una pasión que no podía controlar. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sentada en el porche, rodeada del silencio de la naturaleza nocturna. El aire era cálido, pero en mi interior reinaba una tormenta inquieta. Sabía que lo que había comenzado como un juego inocente hacía mucho que había cruzado las fronteras y lo había cambiado todo para siempre. Y justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, vislumbré un movimiento en la oscuridad del jardín, una sombra que no debería estar allí. Algo o alguien estaba observando nuestro secreto. Y eso no era ni de lejos lo más aterrador. En la luz de la luna, el jardín parecía en calma,
pero yo sentía como el aire a mi alrededor se espesaba lentamente. Mi respiración se aceleró cuando una figura surgió de la oscuridad entre los árboles. No era nadie de la familia, eso estaba claro. El hombre desconocido se acercó en silencio. Las sombras ocultaban su rostro, pero distinguí su andar firme y su paso decidido. Mis sandalias de tacón bajo, que antes parecían tan elegantes, ahora me hacían sentir vulnerable y expuesta, como si el suave roce de las tiras de terciopelo fuera un eco de mi secreto. ¿Quién está ahí?, susurré, pero mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. La figura se detuvo a pocos pasos de mí y luego levantó la mano lentamente. Elena, resonó una voz profunda que me caló hasta los huesos. Tenemos que hablar. Hay algo que tienes que saber. Mi corazón dio un vuelco hasta la garganta. El secreto que estaba ocultando de repente comenzó a desenredarse como una telaraña en la tormenta. Sabía que esta noche no sería como las anteriores. Algo en el aire era malo, peligroso y, sin embargo, irresistiblemente atractivo. El hombre llevaba una camisa de lino de color oscuro y pantalones sencillos, pero su postura, la forma en que se erguía, transmitía una autoridad silenciosa que me intimidaba. ¿Quién eres?, pregunté con cautela, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Soy el que conoce la verdad sobre tu familia, respondió, y sus ojos brillaron con una luz extraña a la luz de la luna. La verdad que creíste que podías olvidar. Sentí como las fuerzas flaqueaban bajo mis rodillas. Mi secreto, mi pasión, mis mentiras, todo era solo el comienzo de un juego mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras la noche envolvía a Taxco en silencio, una llama se encendía en mi interior, una que ya nunca se apagaría. Pero, ¿quién me acompañaría cuando el fuego quemara todo lo que conocía? En ese momento de tensión palpable, el hombre dio un paso más. Su cercanía me hizo dar un paso atrás, mi espalda chocó contra el tronco de un árbol. Era una sensación de encierro, de vulnerabilidad expuesta bajo el suave tejido de mi vestido. Sé de Martín, y sé de Ricardo, continuó, pronunciando los nombres con un peso que me hizo estremecer. Sé cómo sus caminos se han cruzado contigo, y sé lo que estás sintiendo. Esta casa esconde mucho más que un simple reencuentro familiar. No entiendo de qué hablas, mentí, intentando sonar firme, pero el temblor en mi voz me delataba. Él sonrió, una sonrisa fría y conocedora. Claro que lo sabes. Lo sientes. Es la electricidad entre tú y Ricardo, la forma en que tus ojos buscan los suyos. Es el viejo juego del poder y la seducción. Pero hay otra capa, Elena. Una que implica negocios, secretos de herencia y algo que Martín ha estado ocultando por años. El terror se apoderó de mí, no solo por mi relación con Ricardo, sino por las implicaciones más profundas de sus palabras. ¿Negocios? ¿Herencia? Soy Fernando, se presentó finalmente. Y estoy aquí para ayudarte, o para destruirte, dependiendo de lo que elijas hacer con la verdad. Antes de que pudiera responder, un crujido de hojas detrás de nosotros nos hizo girar a ambos. En la luz de la luna, apareció la figura de Martín, caminando hacia nosotros con una expresión grave. ¿Qué haces aquí, Elena?, preguntó. Su voz era dura, pero con una oculta inseguridad. Fernando se irguió y respondió con calma, es hora de revelar todo lo que querían ocultar. Les guste o no. Yo sabía que esa noche sería un punto de inflexión, que todo lo que viniera después ya no sería lo mismo, y que los secretos que debían permanecer enterrados comenzarían a salir a la superficie, y con ellos, un peligro que nadie esperaba. El aire vibraba con la tensión. Martín estaba allí, erguido, entre la penumbra del porche y la luz fría de la luna, y su rostro era una máscara de confusión y furia. Yo sentí el escalofrío de la seda de mi vestido contra mi piel, un recordatorio agridulce de los momentos robados. Fernando, el hombre misterioso, se mantuvo imperturbable, su figura emanando una calma peligrosa. ¿Qué significa esto, Elena?
¿Quién es este hombre? La voz de Martín era un susurro ronco, pero lleno de amenaza. Sus ojos, antes amables, ahora estaban llenos de sospecha. Es justo lo que estoy tratando de explicarte, Martín, intervino Fernando, su tono firme y sin vacilaciones. Tu mujer estaba a punto de conocer la verdad sobre ti, sobre tu padre, y sobre esta casa. Martín dio un paso hacia mí, y sentí la necesidad de alejarme, no por miedo a él, sino por el recuerdo del calor de la mano de Ricardo en mi mejilla. El peso de mi pulsera de plata en mi muñeca se sentía como una atadura. No te atrevas a hablar de mi familia, espetó Martín, dirigiéndose a Fernando. Es un error, Elena. Dímelo. Martín, no es lo que crees, empecé, pero la frase se ahogó en mi garganta. ¿Cómo explicar la pasión prohibida que había encendido mi vida, mientras un hombre desconocido revelaba secretos más oscuros? En ese preciso momento, la puerta principal de la casa se abrió con un crujido. Era el señor Ricardo. Vestía su bata de dormir de franela, pero su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y comprensión. Basta ya, gritó Ricardo, su voz temblando por primera vez. Se acercó cojeando a Fernando. No tienes derecho a involucrar a Elena en esto. ¿Ella no sabe nada de los acuerdos? ¿Acuerdos? ¿Qué acuerdos? Martín estaba visiblemente alterado. Miró de su padre a Fernando y luego a mí, y el rompecabezas de los días anteriores pareció encajar en su cabeza. Fernando sonrió con frialdad. El negocio familiar de Taxco, Martín. La herencia que no se podía dividir. Y el pequeño detalle de que la casa no fue comprada con tu dinero, sino con el de tu padre, a cambio de una deuda que tú no conocías. Ricardo se dejó caer sobre un sillón del porche, con la cabeza entre las manos. Yo estaba completamente paralizada. ¿Una deuda? ¿Esta invitación no era un descanso, sino una transacción oculta? Elena, continuó Fernando, dirigiéndose a mí con una extraña dulzura, tú eres la clave de todo. Tu belleza, tu presencia aquí, era parte del plan de tu suegro para distraer a Martín mientras él cerraba un trato. Él usó esta escapada familiar para negociar con un viejo acreedor y salvar su patrimonio. Mi mente daba vueltas. El coqueteo, el contacto íntimo, mi vulnerabilidad, ¿había sido todo un medio para un fin? ¿Había Ricardo, a la vez que se acercaba a mí con deseo, estado usando mi presencia como una cortina de humo? Mi vestido de seda, mis elegantes sandalias, todo lo que me hacía sentir deseada, ahora se sentía como un disfraz en una obra de teatro manipuladora. Martín se giró hacia mí, sus ojos llenos de traición. ¿Lo sabías? Estabas con él. Estaban compinchados contra mí. No, Martín, por Dios. Yo no sabía nada de esto, grité, mis ojos llenos de lágrimas de frustración y humillación. Miré a Ricardo, buscando una negación, pero él solo se encogió de hombros, sus ojos fijos en el suelo. Fernando dio un último paso, acercándose a Martín. No, Martín. Ella no es la enemiga. Pero hay algo más que no sabes. Tu padre usó los documentos de tu herencia como garantía. Si no paga antes del amanecer, pierdes todo, incluida esta casa y el negocio familiar. Y yo soy el representante legal que vino a notificarles. Martín miró a su padre, luego a mí y finalmente a Fernando. La confrontación había llegado a su clímax. El silencio era total, roto solo por el suave tintineo de mi pulsera de plata, que sonaba como el tañido de una campana de advertencia. De repente, Martín se abalanzó sobre Fernando, pero Ricardo se interpuso con un grito. En la oscuridad, la lucha se desató, un torbellino de sombras. Y yo, Elena, me quedé sola en el porche, con el corazón roto. Mi secreto, mi placer prohibido, me había llevado al borde de un abismo que ahora amenazaba con devorarnos a todos. El final no era el amor, sino una traición mucho más profunda.